a que pueda presentar para que lo llenemos en la matriz. Ajá. O sea, Y puedo ya me... compartir mi pantalla de lo que hicimos en Word Ah, bueno, y ya, entonces, porque o sea, en la parte de Excel no, la verdad es que no lo pude llenar, no me dejó escribir ahí, pero fui siguiendo como el esqueleto que tenía del entonces, llenado de la matriz. entonces vamos a hacer algo, mire. Ustedes me lo van diciendo Ujú. y yo voy tratando de Le digo, llenarlo en en Excel. Excel. Ándale, en lo que ustedes lo Te digo, si presentan, quiere, ajá, lo compartimos en la pantalla ¿sí? y ya, ¿va? Y yo voy por acá llenándolo y si nos da tiempo, lo presento al final, Ok. ¿sí? Ya en Excel y les comparto el archivo. Bueno, lo voy a poner aquí, compartir pantalla, ¿va? Va. Esa es nuestra portada. El equipo está conformado por Francisco Estrada, Nayeli Martínez, Lacael El Castañón y una servidora, Astrid Cortés. ¿Y cómo se pusieron? No, pues no nos pusimos nombre de equipo. No, No, es que como no. vamos a ponerle el equipo 01. Yo pensé que se iban a poner los valientes al acecho, una cosa así, ¿no? Bueno, entonces, bueno, así fue como lo fuimos estructurando. En la Ujú. primera parte que tiene usted de el Excel, bueno, viene la Ah, unidad responsable y aquí colocamos, aquí va a ser un, unidad de terapia un intensiva favor. pediátrica. Ajá, Como tengo yo ahorita dos pantallas en la computadora, me ayuda a hacerlo lo más grande que les claro, sea posible. claro. Y si no, también se lo puedo mandar por WhatsApp. Pero bueno, ahí está lo más grande. Ahí está bien, Entonces, unidad de terapia. intensiva pediátrica. Ay, qué El cosas ID han de del ver ahí. proceso, pues va conforme alimentario institucional. El proceso que se describe es atención integral del paciente crítico pediátrico. El ID del subproceso se aplica y como subproceso es seguridad del paciente en la unidad de terapia intensiva pediátrica. A ver, su Eh, proceso es, seguridad del paciente. El proceso es atención integral del paciente crítico pediátrico. es el del proceso. Ajá. Y el del Porque, subproceso entonces, es seguridad del paciente en la UTIPE. ya me lo mandó, todavía no me lo manda por WhatsApp. ¿Quiere que se lo deje? Si quiere que se lo mande, déjeme, voy a dejar de compartir un momento, pero para enviárselo nada más, porque si no, él no me deja. Te lo voy a mandar en Word para que Ujú. te pueda editar sin problema. Mm, uy, un segundo. Ujú. Listo, ya se lo envié a su WhatsApp y ya voy a seguir compartiendo la pantalla. Ya me llegó, Entonces, maestra. Ya nomás también gracias. lo estoy abriendo, no, al contrario. Así voy a poder copiar y pegar más fácil. Ajá, Estoy copiando ya lo que es el proceso ujú, y el subproceso. ujú. Y luego ya ahí pusimos el objetivo del proceso y subproceso,
que es garantizar la atención segura del paciente pediátrico crítico mediante la identificación, notificación y análisis oportunos de incidentes de seguridad. Ok, Y en el objetivo estratégico institucional es garantizar el derecho a la salud mediante servicios de calidad y seguridad del paciente. ese es el de largo plazo. Ajá, Eso nos va a ayudar mucho a establecer los controles para evitar este riesgo. Bueno, para evitar que se materialice el riesgo de un acto negativo, ¿no? claro. En fuente de financiamiento, yo ahí dejé presupuesto base, pero quien lleva, esto pertenece al área de calidad, entonces sí tengo forma como de verificar qué rama de los egresos federales le toca. O sea, ya nada más sería ver la clave que le toca en la rama del financiamiento. Pero ahí yo Mm, escribí presupuesto base. O sea, sí tengo forma como de averiguar cuál es la rama, porque todo se lo dan a la dirección de vinculación, se llama, que corresponde a la dirección administrativa, y de ahí sale el servicio de calidad en la atención. le quedó grande el riesgo. Luego, número de proyecto y nombre y Ese- puesto del dueño del proceso. Eso si quiere nada más, es una cuestión Sí, de como identidad gráfica, técnica que. sí, no, no, no hay mucho necesidad de llenar esa Ok, parte hasta donde le dé. Lo que estoy viendo es el riesgo, sí les quedó sí. muy, Entonces muy aquí amplio. en notificación inadecuada o incremento significativo de incidentes relacionados con la seguridad del paciente. Es que al final yo creo que por eso queríamos revisarlo, que se puede pues cortar como nada más notificación de incidentes relacionados con la seguridad del paciente en la UTIPA. Nos falta ver bien la estructura, recuerden que Sí, de le acuerdo fui al... siguiendo así como con el adjetivo y todo, según yo, pero. Sí, hasta donde dice notificación inadecuada, Ujú, van muy bien. ujú. Esa parte va bien con Mm, la descripción del riesgo, porque es el Paco, ahí le puedes sustantivo. ir subrayando lo que le tenemos que acomodar, porque, ajá, porque si no, no puedo tener yo dos pantallas para No, yo lo irle entiendo. Si le anotando. voy, Sí, lo voy. estoy, sustantivo, pues es notificación, ¿no? Ujú, El verbo en participio es la inadecuada o inadecuado. ujú. Lo que pasa es que usted tiene dos opciones, ¿no? Sí, o que sea inadecuado, que sea en el incremento. Pero ahorita cuando le muestre la justificación del riesgo, fue por eso que opté por esas dos palabras. Mm, a reserva de verlo ahorita más adelante y Ujú. analizarlo, Sí, no le modificamos ahí. vamos a dejarlo, es que parecería que son dos, Ok. Pero hasta ahorita quedaría como notificación inadecuada, ¿no? yo creo que sí. De incidentes relacionados con la seguridad del paciente, que ahí puse la abreviatura. Sería hasta ahí, Ujú, y en ya. virtud de que tenemos que hacer que esto lo conozca cualquier persona de la organización, Ok. le vamos a dejar completo. Notificación inadecuada de incidentes relacionados con la seguridad del paciente y vamos a dejarle las siglas para que también vayan vinculando el nombre completo con las siglas y se vayan familiarizando. Es un proceso necesario de inducción que vamos a ir haciendo para inducir pues el conocimiento al equipo. Ok. Hasta ahí le damos. Ahora Mm. sí, lo Y demás ya va a ser luego, tipo de riesgo, de acuerdo a lo que venía ahí en la matriz que nos comentó en el Excel, y las opciones que daba correspondería a un riesgo estratégico y un ahora, riesgo operativo. ¿cuál sería la notificación inadecuada del operativo? Ajá, Porque nomás dejamos uno para efectos lúdicos. ok. Ahora, el factor de riesgo, Clasificación del factor de riesgo, puse como humano y normativo. es que nos falta la descripción, maestra. Nos falta la Mm, descripción del riesgo.
¿sí? Ok. Que esa es la redacción A ver, que es libre, comunicación interna. esa o la puede incorporar desde donde la tenga o quiere dictármela y la vamos trabajando. Es que le digo que le fui siguiendo así como su matriz y Ujú. luego no sé por qué no puse la descripción. Pues esa es la parte en donde explicamos en qué consiste ese riesgo, Es de qué que se mire, aquí lo trata. puse. Cuando puse el posible impacto o los efectos del riesgo, dice, de acuerdo con la Ah, información emitida por la Organización Mundial de la Salud, ya no me deja ver, ya lo vi, ya lo vi. los daños ocasionados a los pacientes representan uno de los principales desafíos de salud pública a nivel mundial, constituyendo una causa relevante de muerte y discapacidad. La materialización de este riesgo podría impactar sustancialmente en el cumplimiento de los objetivos estratégicos institucionales, comprometer la consolidación del hospital como una organización de alta fiabilidad, limitando el desarrollo de las 5 características clave, que son preocupación por los fallos, reticencia a la simplificación, sensibilidad por las operaciones, compromiso con la resiliencia y deferencia por la experiencia, generar desconfianza en la información reportada, provocar daños reputacionales ante la ciudadanía y el sector salud, ocasionar interrupciones intermitentes en los sistemas de información, derivar en posibles responsabilidades administrativas, patrimoniales o penales, y limitar el posicionamiento institucional como referente nacional en formación, investigación y coordinación de redes de seguridad del paciente. Pero no sé si eso vaya en esa descripción del riesgo. En la descripción puse su primer párrafo. Pues Ahí lo sería puse, donde habla de- de acuerdo con la información. emitida por la OMS, los daños ocasionados a los pacientes por una atención poco segura representan uno de los principales desafíos de salud Exacto. pública a nivel mundial. Y le puse nada más de los pacientes pediátricos o le pongo infantes. ¿Cuál sería la que más Pediátricos. pues eso fue lo que dejé ahí Ok. en lo que es la descripción. Y luego Ahí, ya ahí se quedó así en la descripción del riesgo. ajá, para que supiéramos qué tipo de población estamos hablando, para que quede eso, no lo dejemos nada a la interpretación, porque se queda a ese nivel. Y así lo dejé. Ahora, en la clasificación, ustedes Igual, le... esto lo puse de acuerdo al cuadrito que usted nos Mm, compartió. esto Si sería es humano, humano, ajá. esto sería humano. Pues ya prácticamente está haciendo el trabajo final en Word. Está muy bien, ya Según yo sí quedó, sí, porque ya pero nada más lo que le faltaría es pegar la matriz en Excel, copiar un pantallazo ahí, una imagen de pantalla y ponerlo antes. A este lo que le falta es justificar después, ponerle una palabra que diga justificación ok. abajito de cada una de las em, diferentes partes de la matriz. Mm, Y eso ya le permitiría avanzar en lo que le falta. aquí le pusimos clasificación del factor. Se quedaría como humano. Y tipo de factor sería interno, derivado de Mm, causas y situaciones originadas sí, dentro del ámbito de actuación del hospital, ok, específicamente en los procesos de atención clínica, notificación y gestión de incidentes en la UTIP. ok, Luego, posible impacto, que era lo que había leído. La periodicidad del evento sería la medición mensual. La ok, valoración inicial o riesgo inherente es como de lo que tenemos ya.
Y por eso a eso iba con las dos palabras que utilicé cuando puse el riesgo, porque aquí viene que durante el año 2024 el personal del área de calidad notificó 4.815 incidentes de seguridad del paciente. No me estoy refiriendo a los pediátricos, me estoy refiriendo a los de todo el hospital, lo que representa un incremento del 72.3% respecto a los 2.794 incidentes reportados en 2023. Entonces dices, ¿cómo es que ahora tenemos más? Entonces, este comportamiento se asocia principalmente a que puede ser un fortalecimiento de la cultura de seguridad del paciente entre el personal médico y paramédico, porque a cada rato se hace hincapié y difusión en que se deben de reportar los incidentes, a la capacitación continua del personal de enfermería y médico y a la consolidación de un sistema de notificación que es no punitivo, o sea, es incluso anónimo. Y así de esa manera evita, bueno, promueve que la gente lo notifique. Que la gente lo notifique, es correcto. Sí, Grado de para que, impacto, le puse un valor 4 que es grave, y la justificación está dada en que impacta en el cumplimiento de los objetivos estratégicos de la unidad, porque esos objetivos estratégicos los saqué este, del plan que tenemos para este quinquenio del hospital, en donde se nos dio a conocer todas las líneas y estrategias que tenemos y a las que estamos comprometidos. no, esto le va a servir de bien. Dice, interrupción prolongada del proceso con posibilidad de operar en menos de un mes. A Este ver, la verdad es que entonces, lo iba a quitar. a ver, vamos ahorita. Lo que me dio ahorita más o menos es, aquí sí puso la justificación. Ajá. Pero porque yo la vi en su matriz, o sea, en la primera parte donde dice cómo se llena la matriz, me eché toda esa lectura y de Ah, ahí los fui sacando. Y ya cuando ah, los quise pasar al Excel es lo digo que no me dejó transcribirlo, por eso los dejamos así. y la probabilidad de ocurrencia, puso el grado de Aquí impacto. se lo puse y también lo puse acá viene, Esa no la probabilidad veo. de ocurrencia, ahí está. De hecho, yo puse los cuadritos que usted tiene, aquí los pegué en escala de valor muy probable. Yo le puse valor 4 muy probable. Y en la Ah, descripción, ya pues lo porque vi. sí hay un entre 75 y 89% de probabilidad de que el riesgo se materialice Sí, y lo puso en el cuadro. corresponde al cuadrante 4 porque son riesgos que siempre deben de tener seguimiento. Entonces aquí en el cuadrante es, perdón, 1 y 2, en donde hay riesgos de atención inmediata, sobre todo cuando lo que se está reportando es un evento centinela. Centinela es igual a hubo muerte de un paciente. Sí, es muy grave. Y Y el 2, riesgos de atención periódica, porque es algo que siempre se tiene que estar vigilando y desde que sí queda como una cuasi falla, un adverso o un centinela, porque son las acciones que se hacen. Ahora, ahorita que estoy viendo los controles, Mm. ¿el nombre completo es como está así, implementación de barreras de seguridad? ¿O le ponemos más pequeño? Es que aquí en la evaluación de controles, así, o sea, del que yo lo busqué viene así completo, pero lo podemos pues acortar. El control existe porque hay un formato institucional para ¿Ese la cómo se, prevención, ese cómo se llama? notificación. Es que lo tengo, la verdad es que estoy de incapacidad y no he podido ir al No me hospital. diga. ¿Usted también anda como yo? Pe- sí, pero es que nosotros entramos para el registro de estos a intranet, ahí lo tenemos. Cada vez que se levanta un evento, se mete vía red y se llena, pero lo puedo conseguir en físico para escanearlo y agregarlo. Vamos a ponerle formato preventivo, ¿no? ¿Ok? Por eso le Luego, puse que aquí está disponible en versión física y en electrónica. El cambio ujú. que se hizo este último año es pues que se quiere que todo sea en electrónico. Ahorita le vamos a dejar para efectos lúdicos, formato preventivo y formato correctivo. Ya Ok. después veremos qué nombre le, cuál es el nombre correcto.
Y luego Obviamente el primero pues es preventivo ujú, y el segundo será correctivo, obviamente. correctivo. Ajá, y entre Ahora, paréntesis puede ser reactivo. ahora del preventivo, ¿está determinado? Es Sí, la pregunta porque sí, si porque está, nosotros nos apegamos a las acciones esenciales de seguridad del paciente y obviamente todas están enfocadas. Ujú, obviamente está formalizado, se sí, aplica, es sí, efectivo, por lo tanto es suficiente, ¿o no? sí, Ese sí, sí. la parte preventiva está bien. Y el correctivo, es que Ese es el ahí, que es deficiente. Por eso tenía las dos, en que yo no sé si incrementaron porque notificamos más o porque antes no se hacía. es que Por eso en entonces, esta ok, parte es donde tenía duda. Cuando pongo aquí el mm, riesgo de no sé si es notificación inadecuada o de verdad hubo un incremento significativo. es ahí donde pasan dos cosas. Ahí es Ujú, donde normalmente los auditores nos agarran, ujú, porque tenemos que aprender, como las personas auditoras, a diferenciar la causa del efecto. ujú, Y a veces lo que hacemos es corregir los efectos. También los auditores corren con este error. Las personas auditoras corren con este error por el poco tiempo para conocer el proceso correcto. ujú, Y quienes operan, como es su caso, maestra, la operación ujú. les gana en Ok. algunas ocasiones. Entonces se la andan apagando fuegos sin entender dónde está el origen del fuego, Ujú. ¿sí? Entonces, como diría alguien vulgarmente, nos la pasamos correteando la cola del perro. Sí, yo digo que soy como la PG, en lugar de ser como la PGR. Bueno, entonces, el problema es que para que yo apague el Y, fuego, tengo que ujú, cortar todo el suministro de energía, por decirle algo. Y al cortar, en este ejemplo un poco coloquial, si yo apago todo el suministro de energía, todo el edificio deja de funcionar. Y entonces tengo dos grandes problemas o decisiones. O cierro todo el inmueble y la operación, o me la juego a andar apagando fuegos chiquitos donde salgan, que es lo menos malo. Es ahí en donde nos la pasamos. Y a veces el querer apagar los fuegos chiquitos, a la larga hace que se gaste mucho. Pero como no se nota, como no se ve en el corto plazo, no se, como que parece que no hay problema. Pero cuando es de largo plazo, vemos las curvas pues, de morbilidad, vemos los problemas presupuestales y la atención del paciente en el largo plazo. Y es cuando entonces ya empezamos a tener como una mayor perspectiva, si es que mantenemos permanencia en el puesto, pero para entonces ya no sé dónde poner tanto paciente que ya se me generó. ujú, Y entonces ya empiezo a tener un círculo vicioso. Y parece que la solución de causa no se puede realizar y va siendo un costo más grande, más grande, más grande. Y es ahí donde la persona auditora hace recomendaciones muy draconianas ok. y les dice tienes que cerrar el hospital y ustedes, no, ¿cómo? ¿Estás loco? ¿Cómo que es que voy a hacer eso? Pues es que si no, nunca van a parar esa curva. Entonces, decidir el punto de inflexión es un asunto muy complicado que se ve con esta herramienta, porque si el preventivo, a pesar de que lo aplico, me está generando efectos como los que usted comenta de la gravedad, entonces Ujú, parece que el preventivo es el que no está funcionando y me la paso corrigiendo y entonces tengo un claro. problema entre la causa y el efecto. En teoría, no debería de haber ningún correctivo. Es más, el Ujú, correctivo no debería de existir. O sea, usted está viviendo con la distorsión y la está normalizando. La empieza a ujú, normalizar ante la dificultad de establecer controles preventivos adecuados por un problema humano, que es todavía más grave, porque si fuera tecnológico o normativo, bueno, pues cambio las máquinas y cambio las normas y ya tanta, ¿no? Pero en las personas los cambios son mucho más complejos y más difíciles. Quizás porque a veces tengo que entrar hasta en cuestiones salariales, de tiempo y de disponibilidad de recursos, porque puede ser porque no tenga todo el personal. Es una hipótesis, ¿no?
suponiendo, otorgando sin conceder y haciendo un ejemplo coloquial, que el problema sea el número de personas, no su capacidad, digo, para irnos desde un punto de vista positivo, entonces tendría que tolerar los correctivos. ¿Sí me explicó, maestra? Porque Sí, pues no soy en el mundo. Y si estuviera en el mundo ideal, no hubiera correctivos. Pero como no estoy en ese mundo irreal, pues en lugar tengo de que tener seguir una plantilla, trabajando en los proyectos. exactamente. Entonces, Ujú, yo tengo que determinar conjuntamente con mis superiores cuál es el margen de riesgo en falsos positivos o en cuestiones centinela. sí. Y entonces eso lo tengo que poner por escrito para que cuando venga un auditor no diga que a mí los pacientes se me van o pierden o se daña su nivel de vida por mi ineficiencia, Ujú, sino que al contrario, al aplicar este modelo, estoy aplicando controles ante la deficiencia de recursos y estoy evitando que esa eficiencia de recursos me potencialice y me virulice los riesgos. Al contrario, estoy tratando de establecer procesos más racionales, asertivos, pero ante el poco personal, yo tengo estos sucesos. Luego entonces me regreso al factor de riesgo. El riesgo no es per se que el paciente padezca esta circunstancia. El riesgo está en que no tengo el personal suficiente para hacer las notificaciones de manera adecuada y en tiempo. Ese es el factor de riesgo. Si no defino bien el factor de riesgo, cuando aplique los controles, no voy a saber realmente hacia dónde dirigirme en esencia, que es la causa. ¿Sí? Porque Entonces, el factor humano, perdón, puede ser tres cosas. La incapacidad del factor humano, su falta de pericia y el liderazgo o el trabajo en equipo. ¿Sí? ujú, Entonces, bajo esta tesitura, si yo analizo bien el factor de riesgo, entonces los controles pueden ser para tres cosas. O incremento el personal, o los profesionalizo, o corro al jefe. ¿Sí? sí. Y ahí entro a una dinámica compleja. Entonces, partiendo de este ejemplo lúdico, ¿cuál cree que le tendríamos que agregar al factor de riesgo? O sea, tendría que quedar el humano, pero considerando estas vertientes, ¿no? Yo Entonces, el que veo es el personal, o sea, no la cantidad de personal, ¿no? tenemos, ajá, a veces tenemos en diferentes horarios, sobre todo en el que más reportan es el nocturno, una menor cantidad de personal. los que vienen en el turno de la mañana saben que tienen la muerte chiquita, Ujú. porque tienen que andar Pues, haciendo de apagafuegos, pues sí. ¿no? Ujú. Y los nocturnos parecen los tontos, ¿no? No, siempre es que son menos, mandan menos personal. Sí, pero ese puede ser una distorsión de la realidad. Ujú, Si no le explicamos bien a las personas por qué sucede esto, ¿no? Y entonces, claro. yo lo que les estoy hablando es como si fuera auditor y así les Ujú. contesto. Tanto significa que el personal no sabe. Y yo le hago preguntas como abogado del diablo, como si yo fuera el auditor. ¿Sí? Y en una de esas la agarro para saber si es cierto que es esto. Ese tipo de ejercicios es bueno porque a usted la defiende ante un auditor que lo que ve es que las personas fallecen y no sabe por qué. Y si usted no sabe por qué, entonces el auditor va a determinar que hay una responsabilidad, porque Ujú. está actuando con negligencia, sin expertise. Perdón la expresión coloquial, al ahí se va. Ujú. En cambio, con esto, usted está analizando los riesgos y está determinando que es un asunto ajeno a usted. Ujú. Entonces, esta cita, lo estoy poniendo entre mayúsculas, esta sesión se origina
por la falta de personal o la falta de personal suficiente en el horario nocturno. Ujú. Ujú. Ya que en este horario disminuye el personal de ¿cuántos de día? Es que, por ejemplo, de día a mí, yo tengo 5 unidades y me dejan una enfermera por cama. Y en la tarde me dejan 4 y en la noche a veces llegan 3. De 5 unidades Y no necesariamente pertenecen al área, las mandan del rol. y una enfermera por cama. Ujú. Cuando en la noche son 4 unidades, Siguen siendo 5 unidades, pero llegan 3 enfermeras. ¿ok? Entonces, cuando en la noche son el, estoy poniendo el mismo número de unidades, pero ¿con cuántas enfermeras? 3. Y no todas especializadas. Ujú. Especializadas por la naturaleza de la contratación o por la naturaleza del servicio. Para tampoco echarle la culpa a ellas. No, es de la contratación, porque ahí la dirección de enfermería es quien decide a quién envía. Sí, para no decir que, porque entonces Sí, el pero auditor, no. sí, es que el auditor le va a decir, bueno, entonces capacítalas y ya se arregló el asunto, ¿no? Ujú. Esta parte es muy importante de explicar para que pueda dimensionarse claramente dónde está el factor en términos de causa Ujú. y se pueda analizar hasta dónde es una responsabilidad. Porque bajo esta lógica, maestra, aún con esto, ¿por qué tendría que haber una responsabilidad administrativa? Porque yo solito me la estoy abrogando. Es decir, yo tengo una situación externa, que es una limitación de recursos, que me impone limitaciones de tiempo y espacio. Entonces yo no puedo ser responsable de eso, o sí. Sí, si hay negligencia, pero no por el servicio per se, porque Claro. parecería que por el principio per se puedo caer en responsabilidad. Por ejemplo, no sé, si el sistema de nómina no funciona y no les pago a tiempo, sí es una responsabilidad, pero porque yo no le doy mantenimiento al sistema. ¿Sí me explico? Esa sí es la Claro. negligencia. Pero ustedes, ante la falta de recursos, no podrían per se a ese análisis tener una responsabilidad. En todo caso, tendríamos que hacer un riesgo de malas prácticas. Y entonces Ujú. sí, pero derivado de mi circunstancia, de mis unidades, del personal que yo tengo y de la naturaleza de contratación, no puede haber una responsabilidad porque es una cuestión del sistema mismo, que nos ocasiona que tengamos que ser muy tolerantes al riesgo. Y entonces cuando venga la pregunta, oye, ¿por qué tenemos tantas defunciones en cuestión pediátrica? Ah, pues esa es la causa, no hay personal. ¿Quieres que disminuya el indicador? Pues entonces hay que aumentar el personal. No aumentas el personal, vamos a tener, lamentablemente, situaciones 5, 6 o 7 al año. Y eso también dependiendo de la naturaleza misma de cómo llegue el paciente, porque tampoco es mi responsabilidad. Pero haga de cuenta que la tormenta perfecta es que llegue con una enfermera en la noche, que no conozca por el nivel de contratación y me llegue un enfermo con características muy delicadas. Esa es la tormenta perfecta. Pero ante eso el Ujú. sistema no puede reaccionar. Lo más probable es que si se juntan las tres, se va a materializar el riesgo.
Entonces, ahí sí internamente, de manera preventiva, la enfermera que no sabe debe hablar a tiempo para decir, yo no puedo atender este caso. Ahí sí ya Mm, entra otro tipo de controles preventivos. Ahí sí ya puedo irme con la enfermera que no tiene conocimiento de por qué no avisó que llegó un paciente con tales características y ella se abstiene de intervenir y acepta su limitación de riesgo también ujú. y que lo atienda otra enfermera que sí sepa o tenga el conocimiento de eso. Y si nadie conoce, pues ni modo. Así se dieron las cosas, ¿no? Pero esas son las cuestiones que hay que dejar en evidencia y esos son los controles preventivos que tenemos que realizar. Entonces tenemos que diseñar toda una serie de políticas para que ellas sepan hasta dónde el problema se origina por el sistema per se, ante la falta de personas, o se origina entonces sí por una mala práctica. Y entonces diferenciamos el tema, ¿sí? Ok, sí, Pero entonces ya tendríamos que meternos a un riesgo de mala práctica. Y entonces, ¿dónde hay más malas prácticas? Ah, pues en todas las enfermeras que vienen de noche, en todos, no nomás en pediatría, en todos. ujú, Ah, bueno, entonces ya trabajamos con el personal nocturno y ahí ok, es donde ya ese riesgo se vuelve estratégico, porque ese ujú, riesgo le pega a todos, no nomás a pediatría. Y si no atiendes claro. eso, te va a pegar a todos. Y entonces es donde viene nuevamente el análisis de qué es primero si el huevo o la gallina. Y como está esto asunto, parecería que de un riesgo operativo en mi cancha, si usted fuera la Ujú, directora del hospital, tendría que ser un riesgo institucional a nivel de transversal de toda la gente que trabaja en la noche, para ujú. que le pegue lo menos posible a las demás áreas, en la medida de lo posible. Esa es la causa, eso es lo que yo le dijera, como auditor, le dijera, no está mal tu riesgo, pero nada más lo controla tu unidad y las demás. Entonces, dependiendo del criterio del auditor, a usted le pone palomita y a los demás los repruebo. O repruebo a todos, incluyéndola a usted, aunque me haga esto, Claro. por la visión de la organización, al solamente ver un tramo de responsabilidad y no verlo todo. Porque si el auditor tampoco tiene criterio, usted lo que está haciendo es exhibiendo a todos los demás. Y él se va a agarrar. Si tuviera el auditor una mala práctica, se sanciona a todos los demás y usted la premia. ¿Y cómo cree que usted va a quedar en la organización? ¿La van a odiar o la van a querer? No, me van a odiar. Ujú, Ujú. exacto. ¿Ya vio cómo se puede usar esto? No. Ahí es donde también dependemos de la buena práctica de la persona auditora. Y entonces la comunicación hacia arriba es fundamental para explicarle después de este análisis, decir a los mandos superiores, oye, si yo hago esto, pues todos ustedes van a quedar evidenciaditos. Si lo hacemos en conjunto, mejor yo, en lugar de hacer un riesgo por cada área, que será mucha burocracia, mejor hacemos uno y atacamos el primer riesgo, pues todo el horario nocturno, ¿no? Ujú. Y vemos cómo le hacemos. ¿Y cuáles son las cuestiones más graves? Bueno, pues a lo mejor al personal que tiene horario matutino, pues ahora sí que con la pena a ver si es posible que los rotemos una vez a la semana en la noche. Y pues ni modo. Probablemente eso va a venir complicaciones de la forma en que el equipo se integra. Ya O también ver, al revés. Bueno, yo de verdad alguna vez en la problemática, porque son compañeritas de enfermería que han ingresado en este último año, también a su jefe le comenté por qué no invitarlas a rotar también en la mañana, porque para que es una aprendan. forma de capacitarlas. Ujú, Exacto, pero ya vio por dónde vamos, ya vio dónde vamos, ya vio que ujú, derivado de cómo enfocamos el riesgo, vemos los controles. ujú. Así que en su caso, el control correctivo no debería de existir. Ok. Y cuando existe, entonces ya se nos fue de las manos el asunto. Ujú, ¿Sí? Entonces, los controles preventivos debería de poner varios, ok. como este, a lo mejor que eh,
se notifique a tiempo cuando a una enfermera que no Cuando tiene, haya deficiencia de personal. sí, o cuando ella no conozca de la complejidad médica, pues ella advierta y notifique para que alguien con mayor expertise la supla. Esa sí es su responsabilidad. Y ahí sí ya, si no lo hace, entonces sí ya podemos hablar de un problema de negligencia de la enfermera al no aceptar sus limitaciones propias, ¿no? Pero Profesor, indudable, sí, una pregunta. En el dado caso que volteáramos la pregunta y el indicador, en este caso no verlo como mala praxis, ¿no? Sino verlo como oportunidad de mejora para que se pudiera desarrollar las capacidades del personal. En este caso, pues están hablando de enfermería. ¿Cómo podría voltearse el indicador? Porque, por ejemplo, hay cosas como muy particulares en esto de las competencias, ¿no? A veces son personas que no han tenido experiencia en las unidades de terapia intensiva. En otros casos, ya, o sea, lo que me debió al invertirlo es toda persona de recurso de enfermería que esté asignada a una terapia intensiva pediátrico, por ende, debería de tener eh, cuidados intensivos pediátricos de enfermería o ser pediatra para poder mm, ser ubicada en estas áreas. Y aquí ah, pues me llama la atención porque pues es un hospital grande y es un hospital que pues es de renombre, ¿no? Por así decirlo. Y como que instaurar estas prácticas no seguras, en procesos auditables sí llamaría la atención, ¿no? O sea, me voy primero. El sí, factor humano y de recursos de no hay presupuesto está, ¿no? Pero para esto está la preparación y la capacitación que Jefatura de Enfermería y Recursos Humanos tendrían que estar trabajando y abordando. es que eso que dice maestra es muy asertivo, porque entonces ya me voy a la causa. El perfil de las enfermeras, y si por el nivel de contratación sean sindicalizadas o una cosa así, entonces establezco el requisito de que no pueden trabajar en horario nocturno si antes no han estado en la mañana practicando esto. Y entonces las paso en la noche. ¿Sí? O sea, entonces empiezo a ver, dependiendo del tipo de contratación, si es sindicalizado o confianza, establezco los requisitos que usted atinadamente comenta. Lo ideal es que sea lo que usted dice. Eso es lo ideal. Pero esa es la parte en la cual el factor de riesgo tiene que estar muy bien determinado, porque si yo no lo determino bien, como usted lo acaba de comentar, parecería negligencia desde la contratación, que no tengo al personal adecuado, a pesar de que sé que es poco y tengo un hospital grande que en teoría debería tener recursos para por lo menos establecer un perfil profesional idóneo. Pero si no, porque tengo cuestiones sindicales y el sindicato es el que pone al personal, entonces tendría que establecer con un convenio con el sindicato que quien quiera trabajar en la noche tiene que estar una semana intensiva o dos en la mañana practicando. Sí, o sea, tengo que ver de acuerdo a la circunstancia. Por eso el factor humano es muy complejo, porque tengo cuestiones de relaciones laborales, tengo cuestiones también del propio respeto a los derechos laborales de las personas y tengo cuestiones también de herencia, de costumbre que rebasan los años. Y mover ese tipo de conductas no es sencillo, necesito el apoyo pues del de derecho, el de personal y junto con el de administración y junto con el director del hospital y de la especialidad. Todo va en relación a cómo yo al mando superior le diga que ese también es un problema de él. Porque si no bajamos el índice de morbilidad, pues tú te vas a ir de aquí y te van a cambiar, porque entonces no estás dando resultados. Y yo lo que estoy viendo es esto. Por eso esta herramienta es muy asertiva cuando se sabe usar, porque evidencia las debilidades de todos. Y si entre todos no lo mejoramos, ahorita va a parecer que la maestra Astrid, pues es como que la palomita. Es de esos niños que cuando van con la maestra en primaria se hacen la tarea y los demás no. Nadie la quiere. ¿Eh? Y al contrario, la otra ni quieren que se vaya. Porque la que hace bien las cosas la ven como manzana podrida, no los que están podridos. Entonces, es
necesario a veces que se establezca este análisis, se comente a los mandos superiores que el que yo realice de manera unilateral este tipo de ejercicios va a poner en riesgo a todo el hospital. Entonces yo propongo hacer un tipo de riesgos estratégico para todo el nivel nocturno y que todos nos pongamos las pilas en capacitar, hablar con el sindicato y arreglar esto, porque a nadie le conviene que esto se vaya hasta arriba. Y mientras defendemos o no defendemos que nos falta personal, nos pueden levantar una demanda civil y ahí nos la metemos un rato hasta que descubramos quién tiene la razón. Y mientras tanto ya nos metieron en un lío, ¿sí? O un auditor errado que no conozca una situación médica a profundidad, pues ella va a decir que usted tiene la culpa de esto, porque no diseñaron bien la matriz o no explicaron adecuadamente, o como yo les dije hace un momento, la que está bien es la maestra y los demás están mal, porque no han hecho nada. Entonces me voy contra ustedes, porque entonces significa que los índices de mortalidad son porque no han actuado de manera corriente. Y como no tengo documentado que he tomado decisiones, esta matriz lo que hace es documentar que sí he tomado decisiones preventivas y que a pesar de ellas, ante las adversidades y limitaciones de recursos, pues no tengo más que tener esta tolerancia al riesgo. Y creo que ahora esa parte teórica la entienden más. ¿Qué margen de tolerancia vas a tener? Y a partir de ahí establezco mis metas de disminuir movilidad dependiendo del impacto de los formatos preventivos o de las acciones preventivas que yo haga. Y entonces esto ya va teniendo un poco más de sentido. Para efectos lúdicos, este ejercicio puede quedar así. Para efectos estratégicos, tendríamos que eh, establecer Justo que pues otro tipo de propuesta, ¿no? Para que la maestra ASIP se haga directora del hospital, ¿no? no, gracias. Bueno, el plan sería, pues, sensibilizar que al arreglar toda la cuestión hospitalaria, eh, bueno, más bien todo el horario nocturno, pues todos los áreas serían beneficiadas, no nada más eh, la de pediatría, Pediatría. Ujú. nada más pediatría. Y lo que usted va a demostrar es el submundo que está ahí, que si se analiza. Y yo creo que si el directivo conoce bien su área, va a entender inmediatamente que ese es un problema de todo el hospital. Y yo creo que esta parte creativa que usted dice que sin meternos en el régimen de contratación, pues podríamos tener que ponerle como condición preventiva que trabajen 1 o 2 semanas en la mañana, antes de iniciar el turno nocturno. ¿Sí? Y que las Sí, personas, sí, sería esa parte. Y las personas que están en el horario matutino, o, puedan también cubrir en la noche para puedan co- reforzar la capacitación. exactamente, para que le den el Ujú. espacio a la persona que llega y entonces ya saben que ante un nuevo personal de nuevo ingreso, eso es obligatorio. Alguien va a tener que sacrificarse y le toca hacer guardia en las noches cuando alguien llegue de nuevo ingreso. Pero ya lo establezco como un procedimiento normal y le pido a todos en su contratación que firmen que cuando llegue un personal de nuevo ingreso para el turno nocturno, a alguien le toca hacer la guardia. Y al tener las reglas del juego, desde el origen de que ustedes contan. Imagínense que usted llega por vez primera y le dicen, te comento que de acuerdo al rol de guardias, si llega una nueva persona para el turno nocturno, tú eres la primera a la que le toca y son 2 semanas. Tan, tan. A que le llegue de sorpresa y le digan en noviembre, oye, ¿qué crees? Que tienes que irte en la noche y a qué horas y por qué. ¿Quién me dijo? Y se van a quejar porque le están violando su contrato de trabajo. Sí, o ¿Sí? sea, es todo un mundo. La verdad es que esto era con fines más de el ejercicio Sí, 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 que sí, de sí. generar problemas. Yo, por ejemplo, ya como coordinadora del área, pues este año me di a la tarea y he ido en diferentes turnos en la noche, porque tenemos otros procesos que en donde me reportaron más los eventos adversos y fue pues irlas a invitar a ver qué íbamos o cómo podíamos mejorar ciertas áreas. Y la verdad es que las señoritas de enfermería pues muy participativas se dejaron ayudar y sí hemos tenido ciertos cambios, pero también esa es una decisión propia, pues a mí no me pagan más por ir en las noches, ¿no? Sí, Y lo que entonces usted, ya nada más yo me programo y digo, bueno, voy a ir en esta guardia porque es donde más incidentes nos han
reportando y siempre trabajando en conjunto con la jefa de enfermería. Pues la verdad es que es una comunicación muy estrecha y eso ha facilitado pues esta mejora, pero solo pues para mi servicio, pues literal. La verdad es que Entonces no se puede en todo. usted está absorbiendo ese riesgo. Ujú. Pues hay dos opciones, maestro. Que refleje la realidad para que haga patente que hace falta personal nocturno. Tan es así que usted lo tiene que suplir. Entonces tiene que hacer que se vea. Si no, va a parecer que no necesita recursos nunca. No, sí, porque, por ejemplo, en mi plan anual de trabajo, de acuerdo a los indicadores, rotación de camas, ocupación, ingresos, egresos, es algo que igual en el FODA se plantea y sí hemos tenido, o sea, sí ha habido respuesta, porque sí han ingresado personal de nuevo ingreso, tanto de la parte médica como de enfermería. O sea, sí es algo en lo que se ha trabajado estos dos últimos Mm, años y ahorita, por ejemplo, estamos trabajando en otro procedimiento debido derivado de estos eventos, porque nosotros a los niños de neumonía muy grave los pronamos, es decir, los acostamos pancita para abajo y llegó un momento en el que nos decían, solo se pronan en la mañana, porque enfermería no los quiere pronar en la noche. Entonces ya trabajamos con la supervisora, hicimos un curso de capacitación, tenemos ciertos lineamientos de la posición, los vamos a agregar a nuestro manual de mm, procedimientos, pero ya empezamos. O sea, esto, la verdad es que yo lo hice para ejercicio de esta clase, ujú. no más, pero son cosas que he aprendido como cuando empezamos esta clase que le dije, pues ya me llegó una auditoría, yo por eso sé que existe, como sobre la marcha. No es justificante, pero a veces pues te toca aprender más rápido de ciertas cosas. Y para este proceso específico, que es el de prono, fue donde dije, bueno, hay que ir porque no puede ser que no puedan pronar al paciente, que sepan hacer desde la fijación, todo lo que se les debe de cubrir, cómo es la posición correcta, porque eso es algo que nos ayuda a hacer 100% enfermería acompañado de un médico adscrito, siempre. Le digo, entonces es trabajar sobre la marcha, pero la verdad es que no, si me pide así como hacerlo más grande, no es como para ejercicio, pues de la clase, ¿no? Y le digo, sí es algo que se ha ido documentando, pero en el plan anual de trabajo porque el trabajo conjunto que tengo con enfermería es de verdad muy estrecho y de buena relación y también se le soporta a ellas. Yo por eso me atreví a decirle a la jefa de enfermeras, que se llama Perlita, así de, oye Perlita, hay que traernos a las chicas de la noche que se vengan a la mañana porque podemos estar un mes, son acuerdos que se hacen. La mayoría de los ingresos ahorita son eventuales, no son bases. Hay flexibilidad en eso y regresarlas, pues. Y a veces Mm, permanecen en nuestra área y a veces salen, o sea, a piso y pues al contrario, la verdad es que te vas con la tranquilidad porque pues ya se va un personal con otras habilidades y capacidades a otra área, ¿no? Bueno, entonces, mire, lo que sucede es que al ser abogado del diablo, le comento por dónde le van a llegar, Ujú, porque ese ejercicio es así. La idea es que ustedes, haciendo este ejercicio, piensen cómo les va a llegar una auditoría. ujú, Entonces, si usted no refleja en sus políticas de operación, no como un control preventivo per se, sino quiero llenarla de burocracia. A eso le podríamos llamar políticas de operación. En esas políticas de operación, toda esa expertise que me comenta, ahí lo pone, ¿sí? Para esas acciones aminorar los riesgos. Es decir, tengo que saber vender que esto funciona no por los controles preventivos en formato, sino por las políticas en las cuales yo estoy organizando y reorganizando al personal y que alguien tiene que dar una respuesta adicional a su horario. Si no, cuando venga la necesidad y venga la carta Santa Claus y le digan, ya tengo presupuesto y ya te puedo dar personal, pues a pediatría no le vamos a dar porque no lo necesita, porque tenemos a Superastri que van las noches, ¿sí? Eso es lo importante cuando uno lo ve
desde el punto de vista de ejecutor de gasto, como usted que es responsable. Entonces, en algún lugar, qué bueno que están los FODAS, pero en algún lugar tengo que dejar claro que ese riesgo lo está administrando el personal con más horas. Si no, de lo contrario, yo no voy a poder tener documentos en los cuales yo pueda evidenciar que probablemente yo necesito a alguien en la noche recorriendo las mismas horas que yo hice en el año, con estos resultados y con esto. Porque el día de que mañana superaste y se vaya, esto se va a caer. Y entonces los indicadores van para atrás. Y imagínese que llegue una auditoría en la cual se hace justamente cuando la maestra Astrid ya no está el maestro Rubén Medina y cómo que me va a ir cuando antes había pocos decesos y ahora que yo llego hay un montón, ¿no? Va a parecer que es culpa mía, ¿sí? Porque yo no sé yo no tengo la expertise que tuvo la maestra Astrid y tampoco tengo la disponibilidad, porque a lo mejor yo tengo otra chamba, de ir a trabajar en las noches. Pero yo voy a parecer como negligente porque acabo de llegar, soy nuevo y me agarran en el aire, ¿no? ¿Sí? Ujú. Eso sucede cuando las personas se van, por eso las instituciones fracasan, porque uno es el que subsana el problema. Entonces tengo que hacer dos tipos de contabilidad, lamentablemente. La que es a prueba de auditores, aquí está el formato y aquí están las políticas. Y no le explico que yo vengo en la noche ni nada, simplemente le digo, estoy cumpliendo y están los indicadores y vamos mejorando las metas y aquí está. Es lo único que todo auditor necesita saber. Ah, pero internamente estoy generando toda una base de datos de cuántas veces vengo, de la capacitación, del tiempo que le estoy invirtiendo, para que yo demuestre, ahora sí en mi análisis FODA, que necesito este personal con tantas horas. Y que este esfuerzo adicional y no remunerado es el que está generando que el riesgo no se incremente. O sea, es un paliativo, ¿sí? Entonces, usted va a decidir si hace la versión para los jefes y para curarse, para que cuando le llegue la carta a Santa Claus pueda levantar la mano y decir, aquí está la necesidad, porque muchas veces lo que ha sucedido, y yo he visto tristemente, es que cuando alguien hace eso, parece que no necesita gente, y entonces te la dan a quien es flojo, no va en las noches, no se reporta, no nada, y otra área que no hace nada, esa le dan el personal, porque ahí es donde se mueren, porque están viendo los efectos, no premian las causas. Y muchos auditores se van con esta finta. Ujú. Y luego, imagínese usted que está peleada con el jefe, yo llego de auditor y me platica todo esto y me lo dice llorando. No he visto a mi familia, no he visto a mis hijos en la noche, que aquí estoy, me tienen como están, y entonces yo agarro como auditor y levanto una queja en derechos humanos. Sí, sí, sí lo ve, maestra. Sí. Entonces, tengo que tener una versión institucional, que vamos a decir que es la parte académica, y esa es la que yo voy a subir. Y no únicamente lo que voy a decir es que mis indicadores están disminuyendo. Entonces, si eso es así, su valoración al riesgo tendría que estar en verde. No sé si me explico. Sí, Sí, aquí su valoración, después de aplicar los controles, ¿cómo quedó? entre 1 y 2, Entre pero un, dejando el correctivo. Si me ok. quedo el preventivo, es el 2 de riesgo de atención pediátrica. Entonces el grado de impacto baja 1, ¿es así? Mm, Ese es el anterior. Ya una vez que aplicó los sí, controles, ¿cómo quedó? es que ya no llegué, Hasta o allá. sea, puse los controles y luego me quedé en determinación, Entonces, estoy, evaluación de controles, pues el control existe porque existe el formato institucional. Y luego determinación de la suficiencia o deficiencia del control. Y ahí le puse deficiente, pero porque no es totalmente efectivo, mm, ya que el incremento sostenido de notificaciones indica que no se logra. Entonces, entonces el grado de impacto quedaría igual.
Ujú. No se logra disminuir la probabilidad de ocurrencia del riesgo, No se por logra. eso es deficiente. Porque sí está documentado, sí está formalizado y autorizado, y se aplica de Y manera consistente, entonces, a pero no pesar de es aplicar, efectivo. entonces lo que tiene que hacer es todas las acciones que está haciendo. Y luego ya que puse control deficiente, riesgo no controlado suficientemente. Y en valoración de riesgos contra controles, dice, la valoración final del riesgo no puede ser inferior a la inicia debido a la deficiencia de los controles existentes. Se mantiene una exposición relevante al riesgo, lo que evidencia vulnerabilidad institucional ante su materialización. Entonces, Es que mapa de riesgo para institucional. lo que tenemos, bueno, para efectos lúdicos, lo que podemos poner es que a pesar de los controles, al no estar, al no ser suficiente, al no ser efectivo el correctivo, nos quedamos casi igual. Y Ujú. entonces aplicamos todas las políticas que se tiene por ahí, a de fortalecer la capacitación continua, estandarizar y optimizar los procesos, implementar análisis causa raíz, reforzar la retroalimentación, considerar la cultura, monitorear y fortalecer la gobernanza clínica y le da seguridad al paciente, que es lo que se tiene al final. Ujú. Entonces, lo que tenemos que hacer es reducir el riesgo, más que evitarlo, porque Sí, no lo podemos evitar. Lo podemos reducir nada más. Es lo ok. único que podemos hacer, reducirlo. Y entonces, tu evaluación anual va a ser la reducción en el tiempo porcentual de la morbilidad o de los casos que pudiesen tener una situación deficiente. ¿Cómo ve? Sí. A ver, ahora déjeme presentar, déme oportunidad de presentar a mí para que vean la matriz cómo quedó. Pues, ¿Sí se ve la matriz? ujú. ¿Sí? Sí, A ver, entonces voy a hacerlo un poco más grande. Ustedes me dicen si ahí ya se ve. ya se ve. Bueno, aquí verá que ya puse la unidad y el subproceso. Aquí es como quedamos en el riesgo, al menos de manera em, lúdica. Ahí creo que ya se ve más completa la pantalla. Y puse esta. Esta sesión se origina por la falta de personal suficiente en horario nocturno, ya que este horario disminuye el personal de 5 unidades y una enfermera por cama a, perdón, A tres, de cinco enfermeros a tres. Maestro, una pregunta. Por ejemplo, en el número de riesgo, ahí nos ayudó a hacer el primero, pero pueden ser más o solamente con ese, con uno. yo les pido que en este caso seamos muy, ¿cómo podemos llamarle? Cautos y hagamos uno. Por ejemplo, aquí la maestra, como tiene la O, deberían de ser dos, pero yo aquí, desde el punto de vista muy teórico, le diría que es uno, estratégico, con todo el personal nocturno que hay en el hospital, para que se ataque de raíz el problema en todo el servicio médico nocturno. Y ya después de esas medidas, podríamos hacer subriesgos o más bien diferentes factores de riesgo. El de riesgo sería uno. Por ejemplo, yo lo que haría es un riesgo a nivel de todo el hospital en horario nocturno. Y por cada factor de riesgo podría pediatría, podría, no sé, este, medicina interna, ortopedia, no sé. Y ya determinaría factores de riesgo por cada
por ese ya riesgo grande. Y entonces cada factor de riesgo que es en pediatría y le haría su impacto, le haría todo lo demás, pero todos nacen de uno. ¿Qué sucede con esto? Se genera burocracia porque se hace uno por cada unidad. Entonces, en lugar de tener un riesgo con 5 factores de riesgo, tienen 5 riesgos y a su vez ese tiene el mismo número de factores. Entonces me hacen como 20. Entonces la gente se enoja, o sea, es mucha burocracia. Eso hace la gente que no sabe hacer esto. Con ánimos de cumplir y que el auditor vea que todo el mundo está en riesgo, a todo el mundo le hace obligatorio que tenga su matriz de riesgos, pero no, el riesgo es uno, que es todo el personal que labora en las noches. Y derivado del tipo de contratación, el tipo de personal y el tipo de características del paciente, derivado de la especialización o del área donde ingresa, son diferentes causas que se presentan, ¿no? ¿Sí? O sea, no va a ser lo mismo que en invierno, en pediatría, a ortopedia. ¿Sí? En invierno, pues muy poca gente se enferma de ortopedia porque no anda de chivo loco, salvo en Navidad, ¿no? Y en Año Nuevo, pero, por ejemplo, en verano, pues todo el mundo nos llega un montón de ortopedia, ¿no? ¿Sí? O en horario escolar. Sí, sí. En horarios de verano, pues no llegan los niños enfermos de gripa o cosas así, ¿no? Sí, o sea, hay toda una serie de que el misma zona geográfica interfiere en el factor de riesgo. Lo puede hacer más virulento o menos. Por eso es importante entender dónde está la unidad médica, la geolocalización, el personal socioeconómico que vive alrededor y el clima. No va a ser lo mismo aplicar esta matriz en Chiapas a Tijuana. Ujú. Sí, está bien, ya entendí. Ujú. ¿Sí? Me cambia muchas cosas. Por eso el factor de riesgo es algo muy importante que tiene que quedar muy bien claro, porque todas las estrategias que está haciendo la maestra Astrid es porque no cuenta con personal suficiente en la noche, que hace que tenga que tomar medidas no convencionales de suplir con su trabajo la parte nocturna para que no se afecten los indicadores. Pero al mismo tiempo, en otro lugar, ya sea en la planeación estratégica o en la solicitud de recursos, tiene que pasar patente con datos que va a recabar derivado de esta administración, todo lo que su área hace para suplir y con eso justificar año con año que necesita la plaza. Más personal. Ujú. Porque el día en que este personal, por cuestiones propias de su contratación o de su separación, decida ya no estar en la unidad médica, estos indicadores se van a disparar. Punto. Y es responsabilidad. Entonces, sí, del área de presupuesto y del director de la unidad médica, órale, maestro. Pero no me digas que cuando yo me vaya, yo tengo un problema. Ujú. O cuando llegue alguien a suplir a la maestra Ashley, pues se le va a venir el mundo encima al pobrecito, ¿no? Ujú. Entonces, probablemente la maestra Ashley se va a hacer muy necesaria y nadie va a querer que se vaya. Pero el día que ella diga adiós, pues va a haber un problema porque a la mujer se le van a dedicar que se vaya. No sé si me explico. Sí, sí, Ujú. entendí bien. Ujú. Bueno, Sí. entonces, bueno, le agregué esta parte porque esto que tú te tengo en mayúsculas es Ujú, realmente, lo anterior es el contexto. Ah, mira, de por sí este es un problema, haya o no haya gente. ¿Va? De ujú. entrada, o sea, este es un asunto riesgoso desde el momento en que alguien se pare, hay un riesgo inherente. Y lo que estamos analizando es que hay un riesgo residual muy alto. Ujú. Derivado del riesgo inherente, que de por sí este es un asunto difícil. Y esto se le da contexto para que con su servidor, que no es experto en cuestiones médicas, pues entienda todo lo que está ahí. Entonces, de una vez que yo entiendo que esto es un problema inherente y tengo los datos duros y todavía no tengo personal, pues ya es el drama, ¿no? Ya lo dramatizo. Y acá, pues ya los impactos, el posible impacto, pues ya está. Todo lo que se puso y ahí se tiene. Se garantiza que es humano, que es interno. Como verán, aquí están los combos, pues es mucho más sencillo. Y acá pues tengo este 4 y este uno. Aquí nomás, si se dan cuenta, dejé preventivo y el formato correctivo para que este se llene, para efectos lúdicos. Aquí le dejé no, que es deficiente, entonces no hay tal. Me mantengo en rojo y entonces tengo que reducir el riesgo.
No lo puedo evitar, eso es un asunto importante. Por eso es muy importante el documento en Word, porque ahí es donde me explican, oye, ¿por qué no mejor lo evitas? El lector cuando ve la matriz es muy fría, no alcanza a ver todo lo que ya platicamos, ¿sí? Desde un punto de vista superficial y con lo poco que hay ahí, yo diría hay que evitar el riesgo. Y yo me voy a poner como auditor necio y terco. Lo evitas, lo evitas. Y la maestra me va a decir, no, es que no puedo. Lo más que puedo hacer es reducir, ¿sí? Pero no viene toda Mm. esta explicación de personal que alguien está asumiendo eso, o simplemente, desde el punto de vista académico, decir que lo que le hace falta simplemente es un formato correctivo que funcione. Pero aquí en lugar de ponerle toda esta descripción, yo establecería tres grandes controles. Uno, políticas de operación sobre la, la, la concientización y sensibilización del personal para el horario nocturno. Dos, que obligatoriamente tenga que estar el personal eh, que va a entrar en la noche, pase una capacitación de 1 o 2 semanas en horario matutino. Y tres, hacer lo posible en la medida de las necesidades del servicio, evitar que alguien trabaje horas extensas o tenga que ser un trabajo no remunerado, ¿sí? En la medida de lo posible. Ujú. ¿Sí? O simplemente le pondría en clave evitar que haya horas extras o evitar ¿cómo podemos llamarle? Pero, por ejemplo, ahí se pueden hacer como compromisos, ¿no? Para Ujú. que tú no hagas sobrecarga de trabajo. Ese Dice, sería el punto. si tú esta quincena estás en la noche, obviamente no vas a Ujú. venir en la mañana, y igual la persona que va a estar en la mañana, que se rote en la noche, pues nada más va a venir en Sí, las noches, en esas veladas, sino en la mañana, para ese que no sería, haya sobrecarga. ese sería el tercer acción de mejora. Pero en las políticas va a venir todo su expertise, maestro. Ahí en esas políticas, de cómo tratarlas, qué tienen que hacer, todo ese tipo de cuestiones, ahí se quedan. ¿Sí? Y esta Porque parte de las políticas y acciones de mejora, ¿en dónde se ponen? Porque, por ejemplo, aquí en la descripción de acciones, aquí las podemos agregar o así se quedaría. no, aquí yo la pegué como me las dio para que se viera en dónde van, ¿no? Ajá, Pero pero ya son las que podría corregir con esta que nos sí, menciona. de todo esto, yo en su lugar le propongo hacer tres. Las políticas de operación que van a Ok. integrar muchas de estas. La Ujú. segunda que tiene que ser ya la Las capacitación capacitaciones. para que quede una evidencia de que sí las capacitó en la mañana, ¿sí? Ujú. Y que con las políticas de operaciones como las capacita. O sea, les hace el manual, o le puede llamar manual de capacitación, ¿no? En lugar de políticas, Ok. como usted quiera, ¿no? Entonces, hago el manual de capacitación para este tipo de área pediátrica, establezco que deben tener una capacitación en horario matutino y establezco que no debe haber sobrecargas de trabajo cuando se necesite, por necesidades del servicio, evitar sobrecargas de trabajo. Y también puedo hacer una especie como de políticas, o también le puedo llamar, o lo puedo poner en el manual, y en el manual pongo todo. Yo nomás tendría dos, pero no se me debe de perder de vista que el manual es el que va a contener toda la parte fina de todas las acciones que por expertise ya conozco. Entonces, simplemente parecería muy simple que la acción de mejora es hacer el manual y capacitar. Parecería hasta soso, ¿sí? Pero, pues obviamente cuando yo lea el documento como persona auditora, de lo detallado o de lo explícito que es el manual de capacitación, pues ya entendería de qué es lo que sucede, ¿no? Ahora, si quiero más detalle, podría ponerle manual de capacitación y ahí en viñetas le pongo todo esto. ¿Sí, sí, sí me explicó? ¿Sí, sí me siguen? Para que en el Sí. manual todas estas viñetas sea como el guión. El manual debe tener todo esto para que no se me olvide nada. Y se vea que si es un trabajo amplio y no lo hice nada más por querer cumplir. Y ¿Qué entonces, le- perdón, en el Word este que hacemos es donde como que ampliamos toda la información que estamos poniendo acerca de aquí las estrategias. Exactamente, Y exactamente. Ahorita ahí, voy a... y ahí mismo es donde debemos de anotar esa base
extra, de cosas extra que estamos haciendo para suplir las deficiencias del servicio, o sea, para poderlo asentar y que se pueda hacer después el cambio. Sí, a ver, aquí tengo el Word, por acá lo puse, acá, acá marqué que esto le falta al trabajo, porque aquí ya viene. ¿Mm? ¿Sí? Bien, por ejemplo, acá, para que más o menos tengan una idea, miren, voy a hacer true. Sí, yo sé que esto no es sencillo cuando trabajamos a distancia, pero bueno, si estuviéramos en el aula, sería más sencillo, ¿no? Entonces aquí viene, ¿no? Entonces yo diría, a ver, esto lo pongo aquí abajo. Entonces, la norma me dice, y aquí no sé, le pongo, ¿no? El, el riesgo debe de ser redactado en los términos siguientes, dos puntos. Así. Y aquí está. ¿Mm? Punto. Aquí está sustantivo. Ya, si ustedes quieren ponerle aquí abajito el mismo esquema, o sea, aquí le puedo hacer un cuadrito, ¿no? No sé, de inserto. Oye, eso ya es una cuestión ya más de ustedes como de manera lúdica, que tanto quieran ustedes. Y acá, entonces, redacto un cuadrito, le inserto otro por acá, y aquí en esos es blanco, con color, vamos a decirle, pongo aquí, debe haber hecho un cuadro de texto, pero me van a disculpar, aquí ya me fue, debe haber hecho un cuadro de texto. Perdón, pero creo que hoy vengo más turbado que de costumbre. Ya somos. Perdónenos, eso de andar trabajando con incapacidad médica no es muy sano que digamos, ¿no? Pues, pasen sus medicamentos para todos estar en la misma línea. Bueno, pues tratamos es que lo reduce. De aquí nomás les dejo esta parte aquí así, serían así como este.
Entonces bueno, pues ya vamos a decir, lo pongo en blanco. No sé por qué no me quiere dejar la letra. Y ya sustantivo, pues es la notificación, ¿no? Y aquí pues ya le pongo otro cuadro. Yo sé que se lo van a hacer con colores más bonitos. Le pongo inadecuada. Y ese pues va a quedar un poco más grande, obviamente, ¿no? ¿Sí se ve? Y ahí ya me demuestran que están aplicando la redacción conforme a ¿no? Ahora, el tipo de riesgo, bueno, lo vamos a poner, lo voy a poner más abajo. ¿Qué me dice el instructivo en Excel? El instructivo en Excel me dice, Trae un cuadrito exacto, trae del un Excel. cuadro ahí medio curioso. Hacemos la misma operación mágica. Pero ustedes me siguen. Y ahí está, ¿no? Entonces aquí me dicen que va a ser que quedamos que es operativo, ¿no? Sí. Y aquí lo que me tienen que redactar es una justificación. De aquí sí ya me dicen por qué razón, ¿no? Bueno, los tipos de riesgos son estos, son de esta naturaleza que están acá, ¿sí? Y se selecciona que es un tipo de riesgo operativo. Y acá me lo explica. Ok. ¿Por qué es operativo? Y que ya casi lo tiene usted, maestra. ¿Sí? Ujú. Lo que le falta es ponerle la teoría. Sí. ¿De dónde sale? Pues aquí los ves, mire. ¿Por qué? Porque de esta manera, pues yo aquí puedo leer ya el tipo de riesgo que es operativo, ya no más tengo que decir que es este. Esto que yo escribo aquí de justificación tiene que ir vinculado con la parte operativa. Y esto le sirve de guión para que no se equivoque. Y ya. Entonces aquí es donde me hacen la explicación de la matriz usándola. Ujú. ¿Qué se puede hacer de manera adicional? Todavía me voy a la matriz. Que quedamos que es operativo, ¿no? Bueno, esto ya a veces alguien lo hace, pero pues, como dirían, para que no quepa duda, está pegando ahí ahorita toda la imagen grande. Hasta. Igual hago tru tru. No, esta no es. No me la copió. Acá ya lo hizo. ¿Cuál quedamos que es? Operativo, ¿no? Sí, operativo. Ahí está. ¿Sí? O sea, esa es la teoría. Y aquí se seleccionó el tipo de riesgo que es operativo. Le pongo aquí una negrita y le digo, aquí está, en la matriz. Está.
¿Sí? Tengo la teoría, lo que yo seleccioné y que lo tengo en la matriz. Y ya te lo pego, ahí está. Y le explico abajo. Ese sería como el común denominador para todos. ¿Ya vieron que no está tan difícil? Y de esa manera yo ya puedo ver, y le sirve de guía. Leo lo que dice, pongo lo que yo seleccioné y lo explico. Y aquí pues me cae si es correcto o no. O sea, aquí choca. Y ya, vámonos. Y en esto, pues ya me lo explican, y yo el único anexo que van a ponerme es su matriz. Sí, para que yo vea que hicieron todo el ejercicio, simplemente como evidencia. Te adjunto la matriz en un archivo Excel, van a tener que subir dos archivos, el del Word, y pueden subir el de Excel, y nomás le ponen en el archivo en Word anexo matriz, y ya sé que se está en Excel. O si tienen la habilidad de pegarla completa y lo hacen en PDF, pues también se vale, ¿no? Si no tienen problemas con pegar en PDF, simplemente nada más díganme en el archivo en Word que van a anexar que la matriz se adjunta en una portada y me suben el siguiente archivo, que subirían dos, uno en Excel y uno en Word. Y así es como sería. Y en ese sentido, maestra, pues ya casi lo tiene. No quedó tan mal, ¿no? Ya que lo estoy viendo. No, ahí va, ya lo tiene ahí, ¿no? Sí. Deje ver cómo le puedo hacer aquí para guardarle para subírselo de una vez en el chat. ¿Sí te puedes subir aquí en el chat? Sí. Sí, o igual en mi WhatsApp sin problema me lo puede compartir, como le sea más fácil. Mm, deje ver ahorita dónde lo guardé. Lo estoy guardando, ¿eh? Nomás que aquí ahorita el internet está muy lento, por eso apagué la, La cámara. la cámara para que pudiese hacerlo em, más ágil. ¿Dónde la tengo? Sí, es que lo tengo un poco lento, entonces sí me crea. A ver, maestra, me dice que si ya lo logró abrir. Déjame ver. Le puse ejemplo, equipo 01 a la matriz. Y la otra dice mira incidencias, ese no le cambié el nombre. Pero no sé si se cambió. Ya lo estoy abriendo, el, el Excel, y sí me lo abrió completo. Y el Word sí apareció lo que le hicimos. Y el Word, déjeme lo abro. Y sí aparecieron los Los cambios, justificación y los diagramas. Ajá, lo que sí, pegamos ahorita. sí. Ah, bueno, entonces pues ya tiene ya con eso, yo creo que ya el trabajo casi lo tiene ya. Ya. Le agradezco mucho la ayuda No, y al las contrario, sugerencias. al contrario, le agradeció soy yo de que entendió esto. Me hace sentir muy bien de que a pesar de que fue una explicación muy breve la semana pasada, sí se logró entender a dónde queríamos llegar, pero también el expertise que usted tiene en manejar esto se nota. Le es más dúctil Pues, poderlo aterrizar en varias metodologías. Lo importante es conocer el proceso, no sé si ya le dieron cuenta. Entonces, si se van a reunir por vez primera a aplicar esta metodología, por eso se requiere que sea trabajo en equipo. ¿Sí? Para que los demás puedan suplir la falta de conocimientos de otros. Es cuando uno empieza nuevo en esto. Pero el factor importantísimo es conocer el proceso, saber mapear el proceso. Si no tienen conocimiento del proceso, esto se les puede revertir. Se pueden ustedes mismos dar una balazo en el zapato, porque van a tratar de corregir los efectos y no las causas, y no van a poder saber cuál es realmente el impacto o el factor de riesgo, y eso ya confundió todo y parece que cada quien va a ver una parte de la realidad que es muy diferente para todos. Entonces cada quien ve una realidad y todo el mundo se termina peleando. Me ha tocado sesiones donde todo el mundo se agarra, se pelea y te deja de hablar.
y hasta terminan corriendo a alguien porque el jefe le dice que tú no sabes, nunca has sabido aquí cómo se trabaja. Y resulta que el operativo era el que sabía cómo se trabajaba, no lo sé. Pero pues bueno, no tienes sartén por el mango. Sí me ha tocado ver reuniones muy, crueles, porque hay quien se atreve a decir la verdad y pues no lo supo decir o no era el momento para decirlo. Y el facilitador, en lugar de facilitar, creó un mundo de incendio y puso a todo el mundo a pelear. Entonces, no es fácil, no es fácil, porque tiene que ver con la naturaleza y con los intereses que cada quien ha creado en el tiempo, personales o aspiracionales. Y pues eso también crea problemas. Y todo esto lo ve el auditor, porque ve que una matriz se cargó de los dados para que el otro se vea mal. Se nota, ¿eh? Se nota cuando, por ejemplo, yo le podría decir en este caso, digo, si me deja y me permite, maestra, utilizarlo, yo le mando como factor de riesgo el área de recursos humanos. Ujú. Y los acuso. El factor de riesgo, la manera en cómo contrata recursos humanos. Si esos no existieran, yo sería feliz. Vete auditor contra ellos. Y el de recursos humanos, caray, ¿y esto quién lo dice? Pues allá los de pediatría que dicen que aquí tú no sabes contratar gente. Y entonces por el otro lado llega con usted, oye, ¿qué pasó? ¿Por qué le dijiste todo al auditor? ¿No? Y si ya tenían piques, ¿cómo cree que les va a ir? No. Y el auditor les crea todo un problema para que él pueda sacar toda la pus que hay y los exhiba. Si es una mala persona auditora. Ujú. Si no es una mala persona auditora, va a recomendar que se sienten los dos, que trabajemos juntos y veamos dónde está realmente el problema. ¿Sí? Pero eso tengo que hacerlo yo antes de que él llegue. O sea, yo tengo que evitar que el auditor me corrija a mí y a mi compañero. No puedo dejar que el auditor se meta en la operación a decirnos cómo solucionar nuestros problemas. Él lo único que tiene que ver, esa persona auditora, es cumplir con la meta o no, y si mis estrategias las cumplí. Es decir, hice el manual y capacité, sí. ¿Y eso cómo pegó en los indicadores? Pues así. ¿Y cuánto me costó? Tanto. Es todo lo que tienes que saber. Y aquí está la evidencia de la matriz que hicimos, aquí está los documentos, aquí me autorizan el manual, y aquí está la evidencia de los cursos que yo tomé, firmados por todos, en tal día y tal hora, y les puedes preguntar a cualquiera. Es más, les dimos su corcholata del Pato Pascual, que es su reconocimiento de que tomaron capacitación. ¿Sí? Y eso vale por un día de descanso al año. ¿Sí? ¿Y dónde está esto? Pues en el contrato dice que la discrecionalidad del jefe les podrá dar, de acuerdo a la necesidad del servicio de descanso, para evitar horas extras. Checa. Y aquí me lo firmó el director del hospital, de que yo les puedo dar, derivado de evitar cargas excesivas, esto. En promoción a sus derechos humanos laborales. Auditor, ponme palomita. Y si ven la diferencia de cómo se explica cómo hacerlo. Claro. Eso es lo que tenemos. Por eso esto hace a que el día de mañana yo donde vaya piense en riesgo. De que hay un riesgo, que hay un riesgo, que hay otro riesgo, que hay otro riesgo. Es compartido, es con los de recursos humanos, es con el jefe, y entonces tengo que tener habilidades blandas para ver cómo redacto eso en un papel que no le afecte a nadie, que todos salgan ganando y que nos quede bien con el auditor. Y eso lleva meses de negociación. ¿Sí? Así que no porque ustedes hicieron esta matriz con Medina aquí en el instituto, significa que vayan allá a sus unidades y digan, no, Medina me dijo que así. ¿No? No, es un proceso de negociación sumamente complejo, difícil, en el cual tenemos que tratar de determinar si evitamos, si asumimos el riesgo o lo transferimos. Pero si lo transferimos al que se lo damos, ¿cómo que va a estar? Nada feliz. Claro. Entonces tenemos que hacer a lo mejor procesos de proyectos piloto para que sí te mando, qué no te mando, qué yo me voy a quedar. Y a lo mejor no voy a poderle transmitir todo el riesgo, pero vamos a ir negociando. Y a lo mejor el otro dice, sí, pero necesito el presupuesto. Y mientras no me den el presupuesto, tú te quedas. Y entonces ahora tenemos que negociar todos como unidad del presupuesto para que yo ya se lo transfiera a aquel y el otro lo acepte y esté feliz. Y ya. Pero entonces ya empezamos a trabajar todos en un bien común. Por eso los indicadores son estratégicos, no son operativos. Sobre todo porque si yo toco uno, arreglo un proceso transversal muy grande con uno. Y yo no necesito más de 3 riesgos en una organización, porque si acumulo riesgos, acumulo problemas de solución.
Entonces, uno y luego el segundo. Es decir, no puedes tener dos batallas abiertas al mismo tiempo. Ujú. Ujú. Es una, abres un frente y cuando entonces sí la gente ve que esto sí tiene soluciones, sí arregla, sí ayuda, solito te vas a ganar adeptos. Solito, a ver, yo quiero hacer la segunda, yo quiero hacer como ellos, yo quiero arreglar para yo ya tenga mi día, por lo menos si tengo que trabajar en la noche, la maestra ya da un día de descanso, yo quiero un día de descanso, ¿cómo le puedo hacer? Para que yo también tenga una cosita de estas, ¿no? O que la maestra logró la plaza y un incremento ahí de no sé qué. Yo también quiero hacer eso, porque igual lo pongo. Ah, pero lleva años, no importa, yo quiero empezar. Si me lo da, ya me llegó el destino manifiesto, ya tengo aquí ya mi carta Santa Claus. Entonces la idea es ganarse adeptos, no vacunar a la gente contra esto. Y eso hace que como directivo ustedes tengan que involucrar a todo el mayor personal posible para solucionar problemas transversales. Después ya esta matriz la podrán aplicar a cada jefe de área para que atienda sus problemas bizantinos cotidianos de su mundanal mundo. Pero pues ya que lo atienda él ahí y que se siente en su chiquipoder y que lo arregle, ¿no? Para que sienta que tiene autoridad. Y le delegan ese tramo de responsabilidad y le delegan responsabilidades con esta metodología. Pero ya partiendo desde acá arriba, ¿sí? Y que tiene que ser congruente. Y ya, para que también tenga su margen. Pero si no, no hay que hacer tanta. Y por eso en el medio, pues soy muy criticado porque las dependencias quieren que cada área tenga su matriz de riesgos. Y yo les digo, oye, es pura burocracia, mi estimado, no, se la van a pasar llenando formatitos de estos y la gente no va a ver beneficio. Va a pensar que llena un formato y te lo va a llenar simplemente por una cuestión de burocracia, para que estés contento, para que el auditor diga que sí lo hicimos, pero no sirve para nada. Y por eso esta metodología no tiene muchos frutos porque se abusa por su bondad. Ujú. Y se minimiza recetas. Bueno, ya les robé 10 minutos más, les agradezco mucho. Espero que este ejemplo lúdico les haya servido mucho. Me gustaría que podamos revisar si se puede, la siguiente sesión. Y si no, por favor, que alguien más pueda ya presentar el suyo para que les pueda servir como margen. Y así vamos haciendo una especie como de taller, que es lo que yo quiero hacer de aquí a final del curso. Ujú. Bueno, Gracias, que se mejore, maestro. Mejore. Muchas gracias. gracias. Igualmente, Mejor ese. cuídese, Bien. Hasta luego. Cuídense mucho, que estén muy que se bien. mejore. Gracias. Ustedes también, cuídense mucho. Bye.